Buenos días a todos. Bienvenidos a esta Brown Bag Sessions número 108. Hoy tenemos nuestra última presentación de las cátedras. En este caso, Javier nos va a estar contando sobre el Real-Time Speech to Text, ¿vale? Así que nada, voy a dejar de compartir y te dejo a ti, Vale. Javier, para que compartas y arrancas cuando quieras. Vale. ¿Lo veis bien? Perfecto. Vale. Pues bueno, hola a todos. Yo soy Javi. Me acabo de incorporar recientemente a la empresa, al chapter de Developer Experience con Álvaro. Y bueno, también hice las cátedras desde la Universidad de Oviedo. En concreto, mi trabajo consiste en un real-time speech to text. Vale. El objetivo de este proyecto surge de que a mí me tocó el tema de asistente de agente utilizando inteligencia artificial. Entonces, entre mi tutor Alex y yo, se nos ocurrió que sería buena idea que, mientras el agente está teniendo una conversación con el cliente en el call center, se vaya transcribiendo en tiempo real una transcripción diarizada. Esto puede ayudar a la gente a obtener información que ya se ha hablado y no volver a tener que preguntárselo al cliente o igual enterarse un poco mejor del contexto. También puede ser útil cuando haya un handover entre agentes, es decir, un agente pase el cliente a otro, pues que el nuevo agente reciba la transcripción de lo que ya se ha hablado o incluso puede hacerse un resumen con un LLM, de manera que el nuevo agente pues, puede atender mejor al cliente. Entonces, ahora mismo en la empresa se están transcribiendo llamadas usando Whisper, que es un modelo de inteligencia artificial de OpenAI. ¿Qué pasa? Que no se hace en real time, sino que se espera que se termine la llamada y se procesa toda la llamada y se transcribe. Entonces, a mí, Alex, nos pareció interesante utilizar Whisper, que es una herramienta que se usa en la empresa y que no está pensada para real time, modificarlo un poco para poder así transcribir en real time. Entonces, este es un poco un esquema que representa lo que hace mi programa así, a nivel muy general. Nosotros partimos de un stream de entrada que va a ser un micrófono. Entonces aquí el primer objetivo es intentar dividir ese stream de entrada en chunks pequeños de audio. De manera que estos chunks los vamos a ir pasando al modelo de inteligencia artificial para que lo transcriba. Y vamos a tener en paralelo un proceso haciendo chunks y otro proceso transcribiendo. Y todas estas transcripciones pues luego se vuelcan en un archivo de texto. Nuestro primer approach fue, vale, tenemos un stream de audio. Para hacer chunks, lo más fácil e intuitivo es, vale, pues lo cortamos en segmentos fijos de 5, 10 segundos, lo que sea. Pero nos dimos cuenta que esto era un problema, ya que al tener chunks pequeños, tienes muchos chunks y es muy probable que cortes al hablante. Entonces, Whisper, al recibir un chunk pequeño del que no puedes sacar mucho contexto y encima está cortado, pues no da una transcripción buena. Entonces, una solución que se nos ocurrió fue crear chunks dinámicos basándonos en cuando el speaker para de hablar, o sea, buscar el silencio y a partir de ahí crear el chunk. Entonces, lo tengo aquí un poco explicado en este esquema, cómo creamos los chunks y es con PyAudio y con NumPy abrimos el stream de audio y lo muestreamos. Luego le pasamos un filtro paso banda, que eso lo que hacemos es eliminar frecuencias que están muy a los extremos del espectro y que no se pueden corresponder con la voz humana. Y luego esa muestra ya pasada por el filtro pasa a un pequeño filtro VAD que creé yo. ¿En qué consiste este filtro? Pues llega a la muestra y se compara con un umbral, que compara el valor RMS. Si un número que es configurable, ¿vale? Esto de muestras pasan de ese umbral, se empieza a grabar. Y cuando lo mismo, un número configurable de muestras están por debajo del umbral, se deja de grabar. Entonces nos queda un chunk de cuando el speaker empieza a hablar y cuando termina de hablar. ¿Qué pasa? Que esto también sigue produciendo un corte. Entonces se añadió un pre-buffer y un post-buffer. Entonces la idea general es empezar a grabar un poco antes de que el speaker hable, grabar lo que el speaker habla y por último grabar un poco después de lo que el speaker habla. De esta manera nos queda un chunk de audio limpio. Luego pasamos un poco, vale, ya tenemos el chunk.
está más o menos limpio, un chunk decente, ¿cómo vamos a transcribirlo? Esto, esto que veis aquí es el modelo de Whisper. En concreto, no os lo comenté antes, me pasó, pero no uso Whisper, uso un wrap de Whisper que es Faster Whisper, que simplemente es una pequeña optimización para que procese el archivo de audio un poco más rápido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pasarle el chunk, es decir, un chunk de 5 o 10 segundos, lo que haya tocado. Whisper tiene un filtro VAD propio, es decir, obviamente mucho más potente del que tenía yo. Esto te permite, pues, cualquier ruido de fondo que se cuele, a veces la música del teleoperador que ponen, cuando ponen espera al cliente, pues que lo elimine. Y finalmente se pasa al transcriptor y devuelve como output la transcripción. Hay un elemento importante aquí que se llama que lo llamé contexto. Y es que Whisper, además de recibir como input un audio, puede recibir un prompt inicial. Entonces, como el audio que recibimos, que le enviamos, es de 5 o 10 segundos, no puede tener mucho contexto, hay cosas que se le pueden escapar y que no sea capaz de transcribir. Entonces, es interesante pasarle lo que ya se ha transcrito antes. Es decir, imaginaos que llega el chunk 4, pues el input que va a recibir el modelo va a ser el chunk de audio 4 y lo que se transcribieron de los chunks del 1 al 2 y al 3. Esto luego lo voy a explicar un poco más en detalle porque también tiene su cuestión y tampoco es cuestión de cuanto más contexto mejor, sino que hay que limitarlo y ver bien cómo se hace. Luego, aquí otro approach que tuvimos es, vale, ya tenemos más o menos definido cómo dividimos los chunks, cómo lo transcribimos, cómo vamos a trabajar con el audio en sí. La primera idea fue, vale, pues muy simple, cogemos la llamada y para adelante y como salga. Pero nos dimos cuenta que esto daba resultados malísimos. Entonces, lo que se nos ocurrió es coger un audio estéreo, separar ese audio en dos canales, es decir, un canal para la gente y un canal para el cliente, y trabajar de manera paralela. Aquí, en este esquema, tengo un poco cómo es la estructura de mi proyecto, ¿no? De manera separada, transcribimos, o sea, dividimos y transcribimos la voz de la gente y de manera separada transcribimos la voz del cliente. Esto, pues, como lo veis aquí, lo comunico con colas FIFO. La cosa que pasa aquí es que, claro, esto lo hice yo en mi ordenador, con mi GPU. Entonces tuve que hacerlo usando threads en Python. Pero lo ideal pues, sería tener un clúster de Kubernetes. Luego hay otra cosa aquí que también nos pasaba, y es que si a veces la gente está hablando y, por ejemplo, el cliente le interrumpe, puede ser que, aunque el agente haya hablado primero, el input del cliente pase antes y la transcripción se desordene. Entonces, a cada transcripción le asignamos un timestamp que luego va a haber un shorter que se va a encargar de ordenar las transcripciones. Esto es un poco lo que os conté del contexto, a ver si aquí con los colores se entiende bien. Y esto, por ejemplo, es el input, lo que recibe nuestro modelo, y el output, que es lo que saca. El input pues es un archivo de audio y como no os hablo nada, es el primer chunk que llega, el contexto es nulo. Y la transcripción, pues esto me lo he inventado yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Más Orange. El segundo input es el chunk número 2 y lo que se habló y luego sería la transcripción del chunk 1. Y así pues se va concatenando, lo he puesto con colores para que se pueda ver. Aquí hay una limitación y es que el modelo tokeniza, es decir, este input de audio y contexto lo tokeniza y trabaja con tokens y tiene un número máximo de tokens que le puedes pasar. Pero bueno, es un número muy alto y tampoco, si tú le pasas mucho contexto, puedes ralentizar al modelo y le sobrecargas de información que no le interesa. Entonces, hay un parámetro configurable en mi programa que pues tú le puedes decir el número de transcripciones anteriores que quiere que pase. Yo normalmente suelo probar entre 5 y 10, que es donde he obtenido mejores resultados. Ya si lo elevas más, ralentizas un poco al modelo y pierdes el real time. Luego, vale, ya tenemos todo como lo he probado. Lo que he hecho es que me han dejado llamadas del call center, que están en estéreo. Lo que os comenté, he dividido el audio y lo he separado en canal de agente y canal de cliente. Y luego usando PiAudio te permite reproducir
un archivo de vídeo, o sea, de vídeo, perdón, de audio, como un micrófono virtual. Entonces, al final nos queda una arquitectura de Dockers donde yo defino un servidor Pulse Audio y aquí defino los micrófonos virtuales con su sync y con su monitor. Desde otro Docker le envío al sync los dos streams de audio y desde el otro Docker, que es donde está ya mi transcriptor en real time, escucho el monitor y creo los chunks. Luego aquí se me ocurrió hacer unas métricas, decir, vale, la idea era esto, como era comparar, o sea, usar Whisper, pero para real time. Y la empresa ya se usa Whisper para transcripciones que no son en real time. Entonces se me ocurrió hacer unas métricas para compararlo. Hice las métricas WER, MER y CER, ¿vale? Son unas métricas de ratio de error. Es decir, el WER es el ratio de error de palabras. El CER de carácter y el MER coge conjuntos de palabras. Como veis, pues obviamente siempre va a salir peor el del real time que el del batch. Y también se ve que como que siempre son parecidos, ¿no? Si los dos son bajos, los dos son altos. Y esto se debe porque a veces, por mucho que proceses el audio antes, si la llamada en un call center es muy mala, pues no se puede hacer mucho más. Y luego la última métrica que se me ocurrió es hacer una similitud semántica, ¿no? Es decir, cogí las transcripciones, se las pasé a un LLM y ver la similitud semántica entre el ground truth, que es lo que se habló de verdad, y la transcripción. Y como veis, pues obviamente salen bastante buenas, parecidas, o sea, cerca de uno. Luego, por último, tengo una pequeña demo aquí de ver cómo transcribe, después de ya contar todo el rollo. El problema es que, como uso yo mi propia GPU, que solo tengo 6 GB de VRAM, y tenía el OBS grabando que me tira de GPU, no pude usar el modelo que yo usaba para el testing, o sea, para hacer las métricas y todo. Y usé un modelo inferior. Entonces, hay algunas veces que alguna palabra la transcribe mal o que a veces alucina, pero bueno, más o menos da también buenos resultados. Entonces, decidme si lo oís y... A ver, ¿lo oís? No se oye, ¿no? No. No se oye, ¿no? No. A ver, voy a parar de compartir y compartir con audio. Vale, ya está. Me faltaba eso. Vale, pues aquí una pequeña demo. Bienvenido a Orange. Mi nombre es Alexandra de Soporte Técnico. ¿En qué te puedo ayudar? Ahora Hola, sí. buenos días. Sí, mira, es que me he levantado y no tengo no me funciona el router, vamos. No tengo ni wifi, ni teléfono fijo, ni nada. Y es que estoy esperando una llamada del hospital y lo necesito urgentemente. Vale, entiendo. Ya mismo te ayudo a revisarlo. Permíteme, por favor, DNI, nombre del titular. Aquí lo he muteado, ¿vale? Por el tema de los datos del cliente, por si lo dejáis de oír. Vale, perfecto. Entonces, si de pronto la llamada se llega a caer o a cortar, te la devuelvo, ¿vale? Para que no Vale, de tengas que acuerdo. volver a llamar. De acuerdo. Vale, listo. Y bueno, y hasta aquí estaría la presentación. Muy buena la demo. O sea, muy bueno todo el proyecto. Y la demo final, pues genial, porque se ve realmente que prácticamente real time y funciona muy bien. Enhorabuena. Gracias. Vale, ¿tenemos alguna pregunta? Buenas. Primero de todo, enhorabuena, la verdad es que proyectazo, muy guay. Yo quería Gracias. preguntar, has comentado que usas Faster Whisper, ¿llegaste a probar WhisperX, por curiosidad, o algún otro modelo? Sí, me lo comentó Alex, pero yo creo que WhisperX está más pensado para trabajar ya con audios completos por el tema de que separan palabras. Ujú. Y yo tuve mejores resultados con Faster Whisper para el hecho de pasar chunks pequeños de audio. Genial. Guay, gracias. Nada. ¿Más preguntas?
¿sí? ¿Algo que consideres que se podría continuar, digamos, algún siguientes pasos que Lo tengas siguiente identificado? que estuvimos mirando, pero al final llegamos a hacerlo, es incorporar algún LLM. Por ejemplo, está la transcripción, ¿no? Coger lo que se ha transcrito, mandar un prompt al LLM y decirle, oye, ¿cómo ves de lo que se ha hablado aquí? Del 1 al 10, ¿cuánto satisfecho está el cliente? ¿Qué harías para tal? O, por ejemplo, tiene algún error que la gente no sabe muy bien por dónde tirar, pues pasarle un prompt con la conversación y decir, ¿cómo arreglarías esto? ¿Qué harías? Algo así. Muy bien, muy guay. Vale, pues si no Hay tenemos una más pregunta por preguntas... aquí en el el chat. chat, ¿verdad? Pregunta de Guillermo si has probado con otros idiomas. Sí, sí. Es más, Faster Whisper tiene la opción de especificar el idioma. Es decir, trabaja solo en español, trabaja solo en inglés. Y una cosa muy guay es que si pruebas a hablar en inglés, te traduce al español. Que lo probé y está muy guay. Pero sí, tú puedes ponerle cualquier idioma. Lo que pasa es que el español es el que mejor funciona con Whisper porque es el idioma que más se habla como se escribe. Entonces, hay unos diferentes estudios de qué idiomas trabajan mejor y el mejor es el español. Pero bueno, por ejemplo, el inglés también funciona bastante bien. Y con otros idiomas oficiales en España, catalán y cosas así, ¿has probado? Probé no con un idioma, sino con un dialecto en asturiano. Sí. Pero vaya, era como demasiado nicho y no lo pillaba, lo confundía muchísimo. Muy bien. Otra pregunta de Abiel, si crees que funcionaría bien con distintos acentos. Sí, sí. O sea, en el call center hay audios de todos los sitios. Y sí, sí. Obviamente hay acentos que les cuesta más. También más. Bueno, sí, el acento y la calidad de la llamada, pero sí. Más o menos funciona bien. Obviamente con la alguien, por ejemplo, yo que sé, de Madrid, funciona mejor. Porque es como un español así más neutro. Pero bueno, funciona bien con todos los acentos. A ver, tengo otra pregunta. Bueno, soy Guillermo otra vez. ¿Probaste cuando has dividido en chunks y todo esto de metiendo un poquito antes, un poquito después, contexto y todo esto? ¿Tienes los ratios de cómo iba mejorando el modelo o eso no lo No, sacaste? no, también el problema es que a mí, como yo usaba mi ordenador y mi GPU, me consumía mucho tiempo hacer testing. Es decir, igual tardaba horas en transcribir muchas llamadas, porque tenía que yo coger, reproducir la llamada, ver lo que hacía, volver, darle reproducir. Entonces no me tomé el tiempo de ver cómo mejoraba. Lo que me daba cuenta es que, vale, llega un momento que metías tanto contexto, por ejemplo, que a ojo yo lo veía que lo hacía mal. Pero nunca llega a hacerlo, ¿sabes? Hacer un estudio más en profundidad. Que se me hace raro que con contexto en español, como se pronuncia, ¿no? Creo que se pronuncia igual que se dice, que mejore mucho. O sea, es que casi no tendrías que meter contexto, entiendo, ¿no? O sea, Bueno, el me tema parece del más importante lo contexto, de los chunks, eso, lo de eso que has hecho de lo de ver cuándo se calla, cuando eso, meter un poquito antes, porque igual justo coge, o sea, si igual no lo detecta y coge 10 milisegundos y pierdes ahí un poquito de palabra, no sé. no, pero mira, por ejemplo, el tema del tal es porque se trabaja con audios muy pequeños. Imagínate que en un chat, en el chat anterior dice la palabra gigas y en el siguiente no se entiende muy bien. O sea, se entiende más o menos que va a decir gigas, pero la gente no lo entiende, el modelo no lo entiende muy bien. Entonces ve que le pasaste lo que se habló antes y a veces deduce que es la palabra Ya, gigas, por ya. ejemplo. Sí, sí. Bueno, que acaba de confirmar un poco las. Ya. Mm. ¿Y hiciste nunca lo has hecho fuera de tu ordenador? No lo has probado, ¿no? No, porque como uso GPU no pude. Vale. Nada, muchas gracias. Muy chulo. Gracias. Ángel, Sí, una preguntilla. A raíz de lo que decía justo Guille de lo del tema de plasar la producción, ¿cuál es el objetivo? O sea, al final esto lo vas a pasar lo vais a implementar o lo vais a llevar a un call center o cómo lo vais a enganchar con algún proyecto ya funcionando en producción para que lo usen los agentes o como esa parte, ¿sabes? Sí, que- te entiendo. No, de sí. momento no, o sea, no está pensado pasarlo a producción, fue solo pues un proyecto
experimental. Pues súper interesante, ¿no? Para meterlo Sí. ahí en el call center, donde sea, para aplicarla, vamos, para ofrecer mejor servicio, claro. Pasa que eso sí que podrá ser bastante movidote, ¿no? Sí, Pero yo por bueno, el tema del acceso a GPUs que yo no sé cómo se haría, tampoco tengo nada de experiencia llevando así cosas a producción, entonces no sabría decirte. bueno, yo más bien digo por el tema de meterlo dentro de las aplicaciones que usan los Claro, agentes, ¿no? Para integrarlo ahí, digo, me refiero. Pues nada, pues ahora que hice. Venga, gracias, muchas gracias, muy guapo. gracias. Otra pregunta, ya continuando con lo de Ángel. Mm, Eh, o sea, me queda un poco cuando has dicho que lo usas en tu ordenador para hacer las Sí, demos, ¿qué transcribías? ¿Una llamada? Porque como decías, dices, es que solo tengo 6 gigas o no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿has mirado cuántos recursos utiliza esto? ¿Y si lo has hecho para una llamada o para N llamadas? no, o sea, solo me daba para hacer una llamada a la vez. ¿Y cuántos recursos te consumía eso? O sea, porque como dices que además cuando has dicho, no, he hecho la demo, pero he tenido que no sé Sí, qué, que no sé cuánto, he metido. pues O sea, mira, no sabes, ¿no? Cuánto se necesitaría. no lo sé, solo sabía que, por ejemplo, si ponía el OBS y me ponía a tirarlo, el modelo decía que no había recursos suficientes. O sea, ¿Qué era nunca me lo, llega. O qué era lo del sea, VS que no me acuerdo, lo has contado, pero no. Era lo del filtro este que metías. ¿O el qué era? VAD, ¿O o era sea, lo del cuando. micro este Ah, no, virtual o qué era? no, El, el OBS, el OBS. el OBS. En Ah, plan, para grabar, ujú, para grabar vale. pantalla. Ya cuando ponía dos y lo ves a grabar, me decía que no hay suficientes recursos. Ujú. Vale, ¿alguna pregunta más? Nada más, chicos. Nos vemos el viernes que viene.